Sí, este fin de muy lindo. Definitivamente acompañó, por suerte, y acompañó también la cantidad de gente, ¿no? Más de 650.000 turistas. Mucha gente en las rutas, la entrada testada de Buenos Aires ayer y hoy, Día del Niño en el medio, ventas que mejoraron un poquito, dijo Came, poco más del 1%, tal vez encontrando también piso en el comercio minorista, ¿no? ¿Qué opinas, Claudio? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Gracias. Al contrario, Bienvenido, gracias por la invitación. Sí, pienso lo mismo, y es muy importante lo que escuchábamos de Gustavo Segre. Perdón por siempre repetir lo mismo, pero cada punto de PBI que crece Brasil repercute acá casi ese punto. O sea, para nosotros muchas veces es más importante que crezca Brasil que nosotros mismos, por implicancia sobre todo al núcleo PYME exportador argentino. Porque nosotros no vendemos materias primas a Brasil, vendés industria. Y que a Brasil le vaya bien, a la industria automotriz, por ejemplo, autopartista, etcétera, es la mejor noticia para la Argentina. Si vos mirás los últimos 5 o 6 años de recesión en la Argentina, uno de los principales motivos fue la caída de Brasil. O sea, no hubo recesión en la Argentina sin Brasil cayendo. Nunca. En este caso, si vos mirás esos gráficos, te diría que es el principal input para la Argentina. No solo porque no le vendés, sino porque ellos te empiezan a inundar de productos también. O se te hace difícil competir. Como pasó con los autos el año pasado. Ejemplo. 7 de cada 10 brasileños. Por eso, acá. cuando te toca hablar de la Argentina, sobre todo fuera de la Argentina, el principal aspecto positivo que uno empieza a marcar, empezás hablando por Brasil. Ahora también te va a meter presión Brasil, porque está haciendo reformas estructurales muy importantes. Con lo cual, vas a empezar a competir con alguien que te va a llevar ventajas, en este caso, de costo laboral, si querés, para las compañías, de previsionales, están en vistas de una reforma previsional, que en esos casos hace a la competitividad de fondo. O sea, acelera probablemente las reformas en la Argentina. Discusiones en Argentina que vamos a tener que tener, sobre todo muchas empresas lo van a pedir, si compiten desde este punto de vista con Brasil. De tipo de cambio no sufriste tanto. Fíjate lo que decía Gustavo recién, muy interesante. Inflación 2,5% en el año. La tasa por encima del 8, la iban a bajar al 8, pero estaba muy cerca del 9. Si acá nos conocen como el país del carry trade, en Brasil fue una fiesta, porque además se valorizó su moneda. Nosotros lo hicimos también en proceso de devaluación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, esa ecuación financiera también es ventajosa para la Argentina. Así que lo pondría como uno de los semáforos verdes para lo que queda del año y para el 2018 de la Argentina. Alejandro, usted hizo la denuncia contra Ruperto Godoy. La denuncia. La demanda. La demanda. Inició una demanda porque Ruperto Godoy no era abogado y había sido electo por sus compañeros del bloque del Frente para la Victoria en el Senado como integrante del Consejo de la Magistratura. La denuncia la hizo en el 2013. Sí, en realidad peor todavía, porque ni siquiera la hice contra Godoy, la hice contra una de esas leyes que se llamaban democratización de la justicia, que fue en el 2013, y al año y medio de la denuncia, mayo del 2013, en noviembre del 2014, el Frente para la Victoria designa a un no abogado como consejero, amparándose en la ley, naturalmente. No estuvo mal la designación, pero podrían haberlo evitado. Y ese fue el primero de una cantidad de actos del Frente para la Victoria, de los que ahora se quejan, pero que fueron decisión de ellos, no de nadie más. Ahora, ¿era legal ese nombramiento? En su momento era legal. A partir del miércoles 16 de agosto, cuando se notificó la decisión de la justicia al Consejo de la Magistratura, el consejero Godoy debió irse. Pero la justicia, ¿por qué invalida que un no abogado no puede ser integrante del Consejo de la Magistratura? Por el juicio que le metí al Estado, a la ley, para que la declararan inconstitucional. Es un juicio mío, digamos. O sea, al declarar inconstitucional una ley, exactamente, lo que se cae es el andamio jurídico por el cual era legítimo que Ruperto Godoy integre el Consejo de la Magistratura. Podía haber sido Godoy o podía haber sido José Pérez, no importa. No importa, y de la bancada que sea. Exactamente. Ahora, ¿cuánto tarda un reemplazo de alguien? Bueno, depende cómo lo maneje el que lo tiene que reemplazar. Esto se podía haber solucionado desde el punto de vista del Frente para la Victoria una semana, 2 semanas, un mes antes. Quisieron llevar las cosas hasta el último momento y obviamente todo requisito, todo proceso judicial no se hace en el instante. Porque lo escuché a Garabano el fin de semana decir algo muy interesante, que en realidad a veces pasan 2 o 3 meses hasta que se nombre a un reemplazo. Bueno, le pasó a Tonelli. Sin ir más lejos, Pablo Tonelli. Exactamente. Con lo cual, esta lógica de plantear las cosas en el sentido de aprovecharon que era ilegítimo uno de los integrantes y la Corte le tomó juramento por la tarde y no por la mañana, en realidad la Corte hasta se apuró
en tomarle juramento, más que retardó la decisión. Exactamente. Tan es Ese así. planteó el gobierno, pero ¿es lógico o no? Es lógico, sobre todo por un detalle que ha pasado poco percibido, porque es un tecnicismo, pero es un tecnicismo muy... No nos olvidemos que la democracia es un tecnicismo, porque si no pareciera que las cosas técnicas no tienen importancia. 1 milímetro en el corazón te mata o te deja vivo. Bueno, pero hay un artículo en la ley del Consejo de la Magistratura que prohíbe que si una persona es miembro del jurado de enjuiciamiento, también sea miembro del Consejo. Bueno, increíblemente, el Frente para la Victoria no solo nombró a Godoy, que no era abogado, pudiendo haberlo resuelto en el medio, sino que además nombró como suplente de Godoy a una persona que es país, que es miembro del jurado de enjuiciamiento. Es decir, que el jueves 17 de agosto del año 2017, aunque le hubieran tomado juramento a la 1 de la madrugada, no podría haber votado porque tenía los dos cargos. Pero después renunció a este cargo anterior. Sí, claro, pero después. No lo pudo hacer antes. No. Lo escuché decir algo así como, también al ministro Garabano, uno no elige para que opere e intervenga en un quirófano un no médico. Sí, sí, claro. Puede poner a alguien de seguridad o de limpieza para hacer las veces de custodio o limpiar un lugar, pero no para operar. No pondría, dijo, a un no abogado a un órgano o dentro de un órgano que saca o pone jueces. Exactamente. ¿Y es lógico ese planteo o podrían participar los no abogados? Tan lógico es, empecemos por lo último que pasó. Si hubiese habido más juridicidad en todo lo que hizo el Frente para la Victoria en general y el consejero Godoy en particular, en análisis de las normas que lo regían, no se hubiesen quedado sin representante. En lugar de hacer esto el jueves, lo hubiesen hecho 2 semanas atrás, 2 meses atrás, porque todo esto lo sabían desde hace mucho. No es una novedad. Pero claro, hay que saber derecho para manejar temas jurídicos. Freiler, ¿por qué quedó hasta donde llegó? ¿O por qué llegó hasta donde llegó? Alguien que no puede, yo qué sé yo, explicar siquiera lo que a todas luces se ve, que es una mansión que está frente a la Quinta de Olivos, que vale $1 millón, y que el tipo dice haber pagado una quinta parte y haberla pagado en ese contexto esa plata, porque después la refaccionó, refacciones que le hubieran costado 3 millones de pesos, cuando declara un patrimonio de poco más de 5, digamos. El Consejo de la Magistratura, que actualmente se rige por una ley de la época del kirchnerismo, tiene un problema, que es cuál, que para tomar decisiones trascendentales necesita 9 votos de 13. El otro día se necesitaron 8 porque no había 13, había 12. Bien, aclarado eso. Tanto Ollarvide en su momento como Freiler ahora y otros jueces más están blindados por una especie de, digamos así, alianza entre los votos del kirchnerismo, que tiene 2 diputados y 2 senadores, más un consejero en representación de la academia que es prácticamente 100% kirchnerista, y el voto de uno de los jueces, que es la jueza Vázquez, que siempre vota con ellos. Dice que no es kirchnerista, pero siempre vota con ellos. Conclusión. El Consejo no tiene nunca el número suficiente para... Ahora, está bien, saquemos al kirchnerismo. Pueden ser macristas mañana cuando cambie el gobierno. La que digo es, ¿cómo se justifica desde el derecho? Porque ahí lo que debe primar es la verdad, la transparencia. Freiler es un camarista que define la libertad y el patrimonio de las personas, digamos. Alguien que no puede explicar su propio patrimonio. Es increíble, digamos, poner un homicida a fallar sobre un homicidio. No sé si me explico. Es una vergüenza, no tiene justificación ninguna. ¿Usted le aceptaría la renuncia? Yo se lo pregunté el otro día a Juan Bautista Máiquez y dijo que dependía pura y exclusivamente del presidente. En esta situación, ya con el jury abierto, si le presentara a usted la renuncia... Como hizo Ollarvide, para cobrar la jubilación, digamos. ¿Usted se la aceptaría? Una de las cosas más duras que tiene cuando uno tiene el cargo, porque nosotros acá estamos charlando, ¿sí? Estamos analizando la realidad. Cuando uno se sienta en ese lugar, lo más duro es tomar decisiones sobre la realidad. Voy a poner un ejemplo que sirve para explicar su pregunta, y es... Durante 2 años estuve con un grupo de gente, pero digamos, me tocó a mí ser la punta de lanza del juicio político contra un juez que se llama Axel López. Sí. Lo logramos. Fue a juicio político, pero lo perdonaron. Fue el que defendió a Zaffaroni. Sí. Exactamente. Con lo cual el problema siguió. Entonces, ¿cuál es el dilema que enfrenta un presidente de la nación en una situación así? Digo, ¿qué hago? ¿Lo sostengo el proceso de juicio para que realmente se haga justicia corriendo el riesgo de que no se haga? ¿O me saco de encima a un juez malo? En la duda,
Yo personalmente me saco encima un juez malo. Ahora, Fargosi, una consulta. ¿Cómo ve usted que uno de los jueces que vaya a juzgar ahora a Freyler sea Jorge Ferro, un juez que está muy cuestionado en la justicia y que también tiene un pedido de remoción en el Consejo de la Magistratura? Sí, otro defecto que tiene la ley, porque no debieran integrar el jurado. Aclarémosle a la gente esto. El jurado de enjuiciamiento es un organismo que se integra por sorteo entre diputados, senadores, jueces y abogados. Hay correcto. 2 senadores, 2 diputados, 2 jueces y un abogado. Sí. El vagón de cola nos tocó a nosotros. Sí. Una de las cosas que tendría que estar previsto en la ley, y no lo está, es que quien está sometido o quien está, digamos, imputado en un pedido de juicio político no puede integrar el jurado. Bueno, otro trabajo para hacer. Es una ley que está tan mal hecha. Lo increíble de esa ley no solamente es que haya sido dictada, sino que haya sido convalidada por la Corte. Porque la Corte del kirchnerismo convalidó esa ley que desequilibra el Consejo, pero bueno, otro trabajo para hacer. Bueno, pero en todo caso es parte de las reformas pendientes. Lo planteó esto, Claudio, y lo junté y están ambos compartiendo este segmento. Porque hoy una entidad empresaria, mejor dicho, 6 entidades empresarias pidieron y reclamaron un juicio político rápido y efectivo a los jueces con sombra de dudas. Porque esto es seguridad jurídica, digamos. Claro, pero no para los empresarios, para mí, para él, para ella, para los camareros, para los que están del otro lado. Porque cuando la justicia no sintetiza los conflictos ni los resuelve, termina en el sálvese quien pueda y en la ley del más fuerte. Bueno, yo envidiaba recién a Claudio cuando explicaba que un punto de arriba en Brasil es un punto de arriba acá. Un condenado en Brasil, acá no pasa nada. O sea, claro, los efectos de la justicia de Brasil sobre Brasil son una cosa y acá no rebota, no logramos imitar, no logramos embalarnos en el maravilloso proceso de limpieza que está haciendo Brasil. ¿Sería aplicable en este país? Porque lo otro que se dice es poner en prisión a alguien para que empiece a delatar. ¿Sería posible en este país? ¿No habría que trastocar todo lo que nosotros entendemos como justicia? Te voy a contar una anécdota que tiene que ver con Brasil, con el consejero político de la Embajada de Brasil hace 3 años. Un día charlando con él le cuento que un importantísimo empresario me había dicho que el lema en el empresariado argentino, según él, yo no digo nada, era el que se arrastra no se cae. El que se arrastra no se cae. Se lo cuento al consejero político brasileño y me dice, mira, tenemos uno parecido porque dice lo contrario. El que se arrastra no se puede quejar si lo pisotean. Brasil tiene coraje, que es uno de los males endémicos de la Argentina, no tenerlo. Pero doctor, muchos de los diputados que echaron a Dilma por un error administrativo tienen causas por corrupción. Brasil es un desastre también. O sea, nosotros somos un desastre, pero Brasil tiene un problema político judicial que no tenemos nada que envidiarle, ¿eh? No tenemos nada que envidiarle. Bueno, yo le envidio los 100 que tiene presos, ¿eh? Acá tenemos... Bien, pero la mayoría del Congreso está involucrado en el tema del lavallato. Me da pie para otra cosa. Hace 50 años, y me estoy metiendo en el área de Claudio, teníamos más PBI que Brasil. Somos una vergüenza. O sea, nosotros no podemos estar asombrándonos por lo que pasa en un mundo relativamente periférico. Compro asombrarme por lo que pasa en Dinamarca, pero hemos caído tan bajo que nos asombra cualquiera y no puede ser. Claudio, ¿vos entendés que la economía este año crece 2-3%, digamos? 2,7% como planteó el Banco Mundial, el gobierno. ¿Coincidís con la lógica de Duhovne o es optimismo puro y pleno decir Argentina va a crecer los próximos 20 años? Es difícil, hasta poner números con comas. Como dice el amigo Juan Carlos de Pablo, no entiendo a estos que ponen hasta una coma cuando tenés el 40% de la economía en negro. Es muy complicado. Yo no voy a entrar en ese juego de decir va a crecer. Lo que creo es que va a ser muy selectivo. No a todos los sectores les va a ir bien. Cito siempre a otro economista que ya no vive, Abel Biglione, de Fiel, muy interesante, que siempre decía, bueno, si vos pones una pierna arriba de un congelador y la otra pierna arriba de un calefactor, el cuerpo va a tener una temperatura estable, pero en un lado te está muriendo de frío y en el otro te está muriendo de calor. Eso es la economía argentina hoy. En sectores le va muy bien, a sectores le está yendo mal. Está muy bien. Entonces, en ese promedio, para mí el crecimiento va a ser bastante importante. Me guío por mercado, por precio. Y te pido un segundo más porque quiero referirme a algo que decía Alejandro recién también. Por precio digo, si miro lo que más se está operando y hay un volumen y lo que fuera, es el cupón atado al crecimiento en el mercado. Por lo tanto, hay gente que estima que Argentina va a crecer cerca o más del 3%, si no es este año, el próximo año o tal vez más adelante. Empezó a tener movimiento, algo que estaba tapado hace bastante tiempo. Punto aparte. Pero para hablar de economía, y yo esto ya para que me echen y sigan con Alejandro, creo que es más importante hablar con él que conmigo.
Porque a lo que le falta a la Argentina es inversión. Y para que venga inversión, vos lo mencionabas, necesitas seguridad jurídica. Y a la pregunta que hacía él, es muy importante verla en precios, que es, ¿qué retorno le pedís a la inversión en un país? Y está atado precisamente a la seguridad jurídica. Vos te pones un taxi en Japón, necesitas 80 años para recuperar la inversión. No es que lo decide un inversor sofisticado o lo que fuera. Te compras la patente de taxi, te compras el taxi, para recuperar la plata invertida tardás 80 años. ¿Por qué? Porque no cambian las reglas. Allá nadie tiene dudas de cómo van a ser las circunstancias. Lo haces en Estados Unidos, necesitas 22 años para recuperar la inversión. Porque son más volátiles que los japoneses, pero 22 años. Y ahí toma, esto se llama técnicamente price earning en el mercado. ¿En cuántos años exijo cualquier inversor recuperar la inversión? Lo haces en Brasil, hoy el valor de una empresa brasileña te lleva entre 11 y 13 años recuperar la inversión. Quiere decir que es volátil también, pero sabes que el poder, hay un poder que va más allá de los políticos y que a veces toman decisiones mucho más de fondo, estructurales, a largo plazo. No sé si les interesa algún país más, a ver, de los cuántos años recupera. Bueno, básicamente Argentina. La pregunta del millón. Nosotros, el taxista. Compro la licencia y la matrícula. Si entre 5 y 7 años no recuperan la guita, no lo hacen. Ni un restaurante, ni un taxista, ni nada. Porque si acá no recuperas la guita en 5 años, cambia de gobierno y te cambian las leyes. No solo lo digo yo, lo dice Morgan Stanley cuando no nos subió a emergentes de fronterizo, quiere ver si las medidas que tomamos nosotros son reversibles o no son reversibles. Muy importante lo que marcas. Todo el mundo especuló hace 2 meses, lo contábamos con Jorgelina aquí, que Argentina iba a ser un país emergente, dejaba de ser fronterizo. Muchos fondos de inversión que tienen dinero de inversores tienen cláusulas para no poder invertir en esos países de alto riesgo, como era la Argentina o como lo es la Argentina hoy. Si pasamos a ser emergentes, deben disponer una parte del total de la cartera, es decir, total de plata que administran, a esos países Argentina entraba. Eso no pasó. ¿Qué le dijo Morgan Stanley? ¿Por qué no le mejoró la calificación? Está bien, todo muy lindo, pero pasó 1 año y medio de este gobierno, con estas reformas, con esta impronta. Vamos a esperar un poco, qué sé yo. Porque acá como son tan kafkianos, tan ciclotímicos, el corsi recorsi borgiano de la historia argentina, ¿por qué pensar que va a ser distinto en esta oportunidad? Vos tenés industriales pymes que tienen razón en quejarse, porque tuvieron durante mucho tiempo un modelo que era sustituto de importaciones y un día le cambiaron las reglas del juego. Y a partir de ahora tienen otras reglas. Y quizás dentro de 6 años tengan otras reglas. Imagínate que alguien se ponía concesionario de marca alemana, que un auto en Argentina, por el tema del cepo cambiario, valía más barato acá que en Alemania. O sea que bueno, ese es el negocio. Y después de repente, no, un impuesto vale el triple. Alguien que tiene industria minera. Y hay un punto más, y con esto ya sí me callo. Es un placer escucharte. No. Hay un tema que, perdón, pero a mí me enoja, que es el tema de... También en las elecciones, en las PASO hasta ahora, hubo un mensaje que me pareció muy interesante y quiero destacar. Había una fuerza política que decía que el mercado de capitales es una timba. Y que el que invierte en Levax, el que invierte en bonos, es un timbero. Y a la larga vos decís, si vos tenés un país que produce déficit fiscal, ¿cómo lo financiás? Y lo financian comprando bonos o lo financiás comprando pesos, teniendo Levax. Y cuando me decís, pero la Levax rinde 26% anual. Sí, pero la inflación es del 24%. ¿Qué timba me estás hablando? 2 puntos. ¿Vamos a Brasil? 9 contra 5. Y sobre eso me querés cobrar impuestos. ¿Sabes qué? Quiero salir del peso. O no quiero comprar bonos. Si vos entendés que el mercado de capitales es timba, a un tipo lo mataste de impuestos. Sus ahorros, porque la renta financiera está grabada en Argentina. Sí, claro. De toda la vida a las empresas jurídicas. ¿Quién está exenta? La persona física que no se dedica, porque si es habitual sí debería pagar. Pero la que no se dedica, la que es un ahorro, ya pagó ganancias, ya pagó IVA, ya pagó todo. Lo que le queda es el ahorro. Dejas que lo invierta en Argentina. Si no te va a comprar dólares, se lo va a llevar afuera. Entonces, el que entiende que el mercado de capitales es una timba, que es el crédito que hace justo algo, también fue interesante las elecciones para decir, si vos crees que eso es timba, estás castigando lo que necesitas, que es la inversión. Perdón. ¿Puedo tomar la posta? Sí. Tan claro es lo que dice Claudio, que nosotros hemos dejado pasar, en el análisis de la realidad de los últimos 2 o 3 años, lo que fue para mí la gran bomba del kirchnerismo. Así como Napoleón siempre decía que él iba a pasar la historia por su código civil, Cristina Kirchner y los que la ayudaron van a pasar la historia por haber destruido nuestro Código Civil. ¿Por qué? Porque toda esa seguridad jurídica que su primer manifestación es en jueces que no nos gustan, o en jueces malos, o en jueces corruptos, tiene una apoyatura que son los grandes códigos que rigen todo. Bueno,
sepámoslo como país, que por la egolatría de la expresidenta y de quienes escribieron el código, y me hago cargo de lo que digo, se destruyó, no es que se modificó, se anuló, se canceló, se tiró a la basura un código de 150 años y ahora estamos empezando un largo proceso con un nuevo código de otros 100 años para más o menos estabilizarlo. Y antes de que me diga nadie que era un código viejo, Francia es uno de los países más modernos del mundo y el código de ellos tiene 50 años más que el que tenía nuestro, tiene 200. ¿Por qué? Porque se va modificando de a poco. No se tira todo a la basura y se empieza. Eso es inseguridad jurídica en estado puro. Sumale a leyes que cambian de esa manera, leyes esenciales, porque el Código Civil y Comercial se mete en el, ¿cuánto? 80% de nuestra vida. Sí, claro, regula 70. El 90% bueno, de lo que hacemos. Ahora estamos viendo cómo entenderlo. Empezamos, y hay unos muertos ahí adentro. Elisa Carrió lo denunció brutalmente, claro, esa situación. Lo que pasa es que, claro, no es un tema casi aburrido de hablar. Uno dice, bueno, que no jorobes, y es más dramático el derecho penal. Sí, claro, pero cuando vos hablas con un empresario, cosa que me pasa todo el tiempo, porque vivo de eso, de afuera, sí, mirá, hay otras opciones. Porque nosotros, en términos de atraer inversiones, competimos con 200 países en el mundo. Sí, no contra nuestro pasado, claro, ni siquiera con nuestro vecino. Competimos con el resto del mundo. Lo último, Claudio, porque se tiene que ir Alejandro y te quiero liberar vos también, pero hoy confirmó Ducomne que va a haber en el proyecto que van a enviar de presupuesto modificación y la perspectiva de que se pueda ajustar por inflación los balances empresarios. No me queda claro si también los balances de las personas físicas, ya no solo las personas jurídicas. ¿Sabes algo? No tengo mucho valor agregado, más que la nota, perdón. Solo digo que pienses esto. Vamos a suponer que yo tenía activado vasos que valían 10 pesos. Por inflación, por lo que fuera, hoy valen 12 pesos. Si yo sigo teniendo los vasos, que encima no los vendí, los sigo teniendo en stock, pago impuesto a las ganancias por 20 pesos, por ese 20% que no gané. Y encima puedo no tener la plata. Es un impuesto que es confiscatorio desde el punto de vista, y muchas empresas, por ejemplo, con el tipo de cambio por suerte lo modificaron. Pero antes yo tenía $10.000. $10.000 lo tenía evaluado a 100.000 pesos. En esta declaración jurada lo tengo evaluado a 170.000 pesos. 70.000 pesos me dicen, ganaste 70.000 pesos, tenés que pagar el 30% o el 35% de 70.000 pesos. Sí, yo tengo $10.000, lo mismo que tenía antes. Era mi ahorro. ¿Quieren que le dé los dólares? ¿Qué más querés de mí? Ya, no sé. Alejandro, gracias. Al contrario. Placer de contar con ustedes en este lunes.